Estaba el otro día dándole vueltas. Así de verdad vivimos en una sociedad sin valores o con menos valores que antes, o si lo que nos está pasando es una cosa bien distinta. Y es que algunos valores viejos se han debilitado, han aparecido valores nuevos como el cuidado del planeta, la igualdad entre mujeres y hombres, la diversidad, que todavía a lo mejor están peleando por hacerse un hueco. Y bueno, que una buena parte del ruido público viene de quienes quieren vendernos una crisis moral permanente. Yo reconozco que he estado años con esta duda. Me daba la sensación de que realmente no aparecían valores nuevos. Para pensarlo hoy me apoyo en el trabajo de un pavo me parece muy interesante, como es Ronald Inglehart, politólogo estadounidense ya fallecido, que estudió durante muchas décadas. Este era de la Universidad parece broma, pero creo que era de la Universidad de Milwaukee. Y estuve estudiando durante muchos años con un estudio que ahora no voy a recordar el nombre, pero que era como de 90 o 100 países, digamos, en donde estudiaba la evolución de esas sociedades y de los valores de esas sociedades cuando pasan de la mera supervivencia, ¿no? Siguiendo un poco la pirámide de Maslow, que se estudia en mi carrera y en sociología y en fin, en muchas, ¿no? Lo primero en el ser humano es cubrir lo básico, luego nos podemos empezar a plantear, pues, yo qué sé, la cultura, no sé qué, y al final un poco en la parte de arriba es la parte un poco más que dicen ahora los modernos de la trascendencia, ¿no? Del legado. Bueno, pues este hombre estuvo estudiando durante tiempo cómo cambian los valores cuando las sociedades pasan de esa escasez a una mayor seguridad material. Y la verdad que esas encuestas a lo largo de los años, bueno, se siguen haciendo, él murió pero se siguen haciendo, muestran que paz, democracia, derechos humanos, ecología e igualdad pesan mucho más de lo que nos cuenta el relato nostálgico del que en buena medida a veces yo también me encuentro preso o prisionero de todo tiempo pasado fue mejor. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es martes 16 de junio. Antes de ayer era Navidad. 16 de junio de 2026. Y este es el capítulo 1832 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hoy quiero hacer una reflexión que sale mucho en las conversaciones, en las tertulias, en las sobremesas con un cuñado, con el palillo. Eso de que vivimos en una sociedad sin valores, ¿no? Sobre todo se le atribuye mucho a los jóvenes. Con menos valores que antes. Ya nada importa, todo vale, ya no hay respeto. La pregunta es si eso es verdad. Si de verdad estamos en un vacío moral o si lo que ha pasado es otra cosa. Que algunos valores viejos han perdido fuerza, han aparecido otros nuevos y estamos en medio de un cambio de época en el que nadie se siente del todo cómodo. Ni quienes añoran lo de antes, ni quienes empujan lo que viene. La idea de que ya no hay valores no es una idea nueva. Casi todas las generaciones hemos pasado por el pensamiento de que la siguiente viene peor. Más blanda, más egoísta, más individualista, más perdida. Hay artículos y discursos de hace décadas que hablan de la crisis de valores y ponen el foco en la pérdida de respeto a la familia, a la autoridad del maestro, del padre, y hay un montón de profes y de profas escuchando este podcast, a la moral religiosa de siempre. Ese relato normalmente suele identificar valores con un paquete muy concreto. Familia nuclear del libro, obediencia, sacrificio, disciplina, incluso religiosidad, austeridad. Cuando esos elementos pierden centralidad, la conclusión es muy rápida: no hay valores. El problema es que esa lectura confunde cambio con vacío
Y yo no digo, y esto sí que es verdad que a veces lo he pensado, que en ese cambio de un modelo a otro, de un catálogo, vamos a decir, de valores a otro, haya habido momentos en que determinados aspectos de la vida han quedado en vacío. Familia nuclear del libro, obediencia, sacrificio, disciplina, religiosidad o autoridad son valores que en su momento tenían un sentido. Hoy alguien puede decir, hombre, nunca tuvieron sentido. Tenían un sentido. Hoy hay valores nuevos. Hoy hay valores emergentes. Y diríamos que sin tener que pensar que vivíamos en un mundo de mierda, aunque igual lo vivíamos, hoy podemos optar a vivir en un mundo mejor, con unos valores nuevos. Aquí es donde entra el bueno de Ronald Inglehart, que es una de las personas que más ha intentado entender esto con datos. Inglehart fue un politólogo estadounidense. Mira, no era de la Universidad de Milwaukee, era de la Universidad de Michigan, uno de los más citados del mundo habitualmente, y se hizo conocido por dos cosas. La teoría del postmaterialismo, que es esta que os he dicho, ¿no? La teoría de que en la medida en que los elementos básicos de la vida estaban cubiertos, pues ya tal, quiero decir, ya estábamos en otro momento y los valores cambiaban. Y por esta encuesta mundial de valores, de la que os hablaba también, que abarcaba yo creo que como unos 100 países más o menos. Explicada bien, y no solo con mis palabras, la teoría del posmaterialismo viene a decir, simplificando mucho, que cuando una sociedad deja atrás esa escasez extrema y garantiza un mínimo de seguridad material a la mayoría de la gente, cambian las prioridades, deja de ser solo sobrevivir y tener trabajo y empiezan a pasar cosas en nuestras vidas que hacen que les demos más ¿cómo se dice? Bueno, más peso al fin y al cabo a cosas como la calidad de vida, la libertad de expresión, la igualdad, la participación política, el cuidado del medio ambiente. El profesor estadounidense lo resumía con dos ideas, que es la hipótesis de la escasez, ¿no? Valoramos más aquello que nos falta. Esto lo decía siempre una buena amiga, ¿no? Es decir, ¿a qué nos atamos más? ¿Al sentimiento de escasez o al sentimiento de abundancia? Cuando falta comida y seguridad, todo gira en torno a eso. ¿Falta o creemos que falta? Cuando eso está más o menos cubierto, aparecen otras preocupaciones. Luego está la hipótesis, la segunda parte de ese resumen que Inglehart hace de esto, sería la hipótesis de la socialización. Los valores básicos se fijan en la juventud. Si creces en un contexto de seguridad, tiendes a priorizar valores de autoexpresión. Si creces en crisis y miedo, tiendes a valorar más el orden y la seguridad. Por eso hay determinadas opciones políticas a las que les interesa trasladar que en medio de un mundo en donde sin duda hay crisis y sin duda podríamos tener miedo por muchas cosas, pero en donde tenemos un montón de abundancia, no de escasez, no tiene sentido crecer con crisis y miedo, lo que nos lleva normalmente a temer a lo otro, a lo ajeno, a lo extranjero, temer a lo distinto. Durante las décadas que Inglehart estuvo utilizando encuestas en esas, yo diría que 90 o 100 o 120 países, la famosa encuesta mundial de valores, para ver si esto se confirmaba o no, su conclusión principal no es que desaparezcan los valores, sino que cambian de eje. De la mera supervivencia hacia esa autoexpresión, con ideas vueltas, bueno, a veces más parecido a lo del pasado, a veces más
en el presente y en un deseo de futuro en función de los momentos de crisis que pasamos, ¿no? No es lo mismo 2008 a 2016, diría yo, que ahora, por ejemplo. Y sin embargo, ahora hay quien triunfa trasladando la idea de escasez, la idea de crisis. Todo esto nos da una pista. No estamos tanto ante una sociedad sin valores como ante una sociedad donde los valores no son los mismos que los de nuestros abuelos y abuelas, y eso genera ruido. Si miramos datos recientes en Europa, la imagen es bastante menos apocalíptica que el discurso de no hay valores o incluso que la visión que a veces yo tengo y a veces incluso la traigo aquí, ¿no? De cómo están las cosas. La Comisión Europea en sus encuestas recoge que la paz sigue siendo el valor más asociado a la Unión Europea por ciudadanos y ciudadanas. Va seguido de la democracia y va seguido por el respeto al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales. El Eurobarómetro de 2025 señala niveles récord de confianza en la Unión Europea. ¿A qué no lo diríais? Y de apoyo al euro, especialmente entre los jóvenes. Y en paralelo a una preocupación muy fuerte por la seguridad, la defensa y también por el clima. Cuando se pregunta a los jóvenes qué cuestiones son prioritarios para ellos, aparecen una y otra vez bienestar y salud mental física, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la reducción de la pobreza y las desigualdades y la defensa de los derechos humanos y la inclusión. Y alguien dirá, claro, lo pregunta la Unión Europea, te vas a fiar, eso es como el CIS. Bueno, pues cuando la Unión Europea define programas como el Cuerpo Europeo de Solidaridad, lo hace explícitamente alrededor de valores como la solidaridad, la inclusión, la dignidad humana, el respeto por el medio ambiente, la diversidad y la participación. ¿Esto significa que todo va bien? No, yo no me caigo tampoco de un burro, pero sí significa que cuando preguntas de verdad a la gente no sale un vacío. Salen otros valores que quizá no se reconocen como tales desde cierta mirada nostálgica. Hay valores que efectivamente han perdido peso, como referentes dominantes en muchas sociedades occidentales. La autoridad incuestionable de la Iglesia o incluso la del Estado, pues están muy erosionadas. La secularización y el acceso a la información han hecho que la fe o la obediencia ya no sean automáticas. La idea de familia única, bien, convive con una diversidad de formas familiares, monoparentales, reconstituidas, parejas del mismo sexo, gente que decide no tener hijos. No es familia sí o familia no, es familia sí, sin duda, pero familias, no familia, familias. La clásica también está bien y hay quien la disfruta. La obediencia ciega y el sacrificio por el grupo han dejado espacio a la crítica, la negociación y la reivindicación de la dignidad individual. Para mucha gente, perder esos referentes es sinónimo de desorden y de decadencia. Para otra es simplemente dejar de dar por sentado que solo hay una manera correcta de vivir. También es cierto que el consumismo, la cultura de la imagen, la lógica de redes sociales llenan parte de ese hueco con valores mucho más frágiles: éxito rápido, visibilidad, acumulación, validación constante, que pudieran entenderse como los nuevos valores porque tienen mucha visibilidad y lógicamente son valores vacíos, no hay nada. Pero claro, todo eso que sale en las redes no agota la foto. Si miramos con más calma, hay una serie de valores que, sin ser perfectos, sin estar plenamente consolidados, llevan años ganando terreno y empujando desde abajo. Lo hemos dicho, la conciencia ecológica. No existía nada parecido a la escala actual hace 50 años. De la mano de los nuevos movimientos sociales, desde el ecologismo clásico hasta estas cosas nuevas de Fridays for Future, el cuidado del planeta, la justicia climática y la responsabilidad intergeneracional son hoy valores centrales para millones de personas en el mundo. La igualdad de género, el feminismo contemporáneo, ha puesto esta igualdad de género, la autonomía de las mujeres, por supuesto, y la lucha contra la violencia machista en el centro del debate público y de las leyes, muy por encima de lo que permitía el marco de valores tradicionales. La diversidad sexual y de género, todos los derechos LGTBIQ+,
Todos ellos se han convertido en un eje de valor propio, con movimientos que reivindican dignidad, que reivindican reconocimiento y protección frente a oleadas reaccionarias antigénero. La diversidad cultural y el antirracismo, el reconocimiento de que el racismo estructural existe y debe enfrentarse igual que el patriarcado estructural, y que las sociedades son diversas por definición. Todo eso ha ganado visibilidad y legitimidad, aunque haya también reacciones fuertes en contra. Esto no son expresiones mías de maneras de pensar, son resultados de encuestas enormes. Y por supuesto, la salud mental y el bienestar. Hablar de ansiedad, de depresión, de burnout, de autoestima, ya no es un tabú. Se reconoce que el bienestar no es solo tener trabajo y comer, sino también poder vivir sin romperte por dentro. Y luego un cierto, yo le llamaría internacionalismo. Las encuestas hablan de solidaridad transnacional, y es que desde el voluntariado, sobre todo aquí en Europa, hasta redes de apoyo en crisis humanitarias, hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que consideran que ayudar al de al lado y al de lejos, no solo al de al lado, también al de lejos, forma parte de su escala de valores. Nada de esto estaba en el núcleo del paquete de valores tradicionales. Mucho de esto está precisamente en la línea que describía Engelhardt. Más allá de la pura supervivencia, aparecen valores de autoexpresión, de igualdad y de participación cuando la sociedad hace, aunque sea parcialmente, los deberes materiales. Porque, claro, hablamos de resolver los problemas materiales en determinadas partes del mundo. Y claro que hay contradicciones gordas. Se dice valorar la igualdad, pero las desigualdades económicas, la precariedad, la concentración de riqueza, la dificultad que es la vivienda, todo eso sigue y son enormes. Se habla de diversidad, pero los discursos de odio y los ataques a personas LGTBIQ+, a los migrantes, a minorías, siguen presentes y en algunos países creciendo. Se apela a la salud mental, pero los sistemas públicos de atención están desbordados y buena parte de la carga se suelta en el individuo con su resistencia y sus recursos. Esta brecha entre valores proclamados y prácticas reales genera cierto cinismo, la sensación de que los nuevos valores son postureo o son marketing. La clave, desde el profesor de Milwaukee, Minnesota o de donde fuera, y desde otros estudios también, es que esa brecha no invalida la existencia de los valores, sino que muestra lo difícil que es en una sociedad como la actual que se reorganicen sus instituciones y su economía al ritmo de los cambios que están ya en la cabeza de la gente. Si tengo que contestar a si vamos hacia una sociedad sin valores o con menos valores, yo diría que no. Vamos más bien hacia una sociedad con valores en conflicto y valores en reordenación. Los tradicionales, autoridad, familia rígida, obediencia, moral sexual restrictiva, han perdido toda su centralidad y eso genera sensación de vacío en quienes los tenían como únicos puntos de referencia, incluso entre quienes fuimos criados en familias no tan rígidas, pero que bebían y vivían esos valores. Al mismo tiempo están surgiendo y consolidándose valores nuevos, como los que he dicho, la igualdad de género, la diversidad, ecología, derechos humanos, bienestar, participación, etc., que encajan bastante bien con lo que Ronald Engelhardt llamaba valores postmaterialistas, valores que se vuelven más importantes cuando comer, casita, este tipo de cosas, al menos relativamente, están aseguradas. Por lo tanto, no hay una sociedad sin valores como una sociedad donde coexisten varias capas de valores. Una capa más tradicional que sigue viva en mucha gente, que ve cómo eso se deshace, y una capa más centrada en la seguridad material que reaparece con fuerza en crisis, en guerras, como las que vivimos ahora, y una tercera capa más postmaterialista que empuja por poner en el centro la autoexpresión. Es decir, él usa mucho la palabra autoexpresión, a mí me gusta más autodeterminación, la igualdad, la calidad de vida o el planeta. Lo que sí me preocupa no es la falta de valores, sino la falta de coherencia, la facilidad con la que convertimos cualquier valor, antiguo o nuevo, en eslogan, en campaña, en pose, en una campaña electoral.
y lo que cuesta luego sostenerlo en políticas reales, en presupuestos, en decisiones concretas y en nuestras propias vidas. Eso no es nuevo, pero ahora lo vemos más porque tenemos más datos. Antes también se faltaba a la coherencia con los valores tradicionales. Familia tradicional, pero a lo mejor el padre visitaba determinados lugares por la noche, ¿vale? Ahora tenemos más conciencia y tenemos menos miedo a llamar a las cosas por su nombre. Todo esto muy relativamente. En fin, espero que te haya servido de reflexión. A mí me apetecía comentarlo contigo. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. En las notas del programa tienes mi correo y el enlace a la comunidad de Bala Extra en matrix.org, accesible con Element X o con la app que tú prefieras. Que tengas muy buen martes y nos escuchamos mañana en Bala Extra.